Hay cosas demasiado importantes en la vida que no dependen en lo absoluto de nosotros. Son decisiones que están enteramente en las manos de, llámalo como quieras, el azar, el karma o el destino. En Pase a la Fama, nuestros competidores están cada vez más tensos y nerviosos. Saben que tienen al alcance de sus manos la oportunidad de brillar como nunca. Y por lo tanto se esfuerzan día con día, noches en vela, dedos engarrotados de tanto ensayar y ensayar. Pero no todo depende de la preparación, a veces tampoco del talento. Sabemos que hay cosas que se dejan al azar. Solo queda cruzar los dedos, prender la veladora o poner de cabezas a San Juditas. Es que esta semana en nuestro reality show favorito las reglas cambiaron y eso hace que todo sea mucho más emocionante. Los vocalistas son elegidos por los jueces y después ellos están encargados de lo más importante. Aquí, Horacio Palencia. Primero nosotros seleccionamos a todas las voces principales y ya de ahí ellos decidían con qué músicos quedarse, ¿no? Obviamente, pues tomando en cuenta la convivencia, la química que hay entre cada uno de ellos, el concepto musical que le quieren dar. Por un lado, deberán formar sus propias bandas, pero esto no depende solamente de un buen ojo, sino de la suerte. Aquí Pamela, una de las concursantes del show. Bueno, la dinámica fue como de agarrar una pelotita y el que tuviera el número más alto era el que iba a elegir primero a uno de los integrantes. Y pues como yo gané, tuve el número más alto, fui la primera en escoger a todos los de mi equipo. Pero como dijo Horacio hace un momento, hay más de por medio que solo el azar. Está en juego el compañerismo, el ingenio y la manera única de trabajar y componer de cada uno. Así se crean nuevas bandas, esta vez con nombres que los propios integrantes eligieron. Y no solo los nombres quedaron geniales, sino que las alineaciones no dejan de sorprender y retar a los jueces. Hay mucho de por medio y se arriesga todo. La cosa día con día se pone más tensa y las emociones se viven cada vez más a flor de piel. Y pues, ¿qué esperaban? No es para menos. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña el primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de cámaras y dentro de los micrófonos. Este es nuestro 7º episodio, Música Regional Latinoamericana. El término regional mexicano puede ser algo polémico. Es un término paraguas que engloba muchísimos géneros que muchos piensan que no tienen nada que ver. La quebradita y el corrido tumbado podrían caber dentro del mismo género, la tecnocumbia y el tejano. No queremos meternos en problemas al intentar resolver esta discusión. Lo que es indudable es que comparten algo. Todas se cantan en el mismo idioma. Y hay muchos otros géneros que son cantados en idioma español que forman parte del crisol tan extenso que es la música latinoamericana. Existe la salsa, la bachata, el vallenato, la balada romántica y sí, nos encanta también. Todo esto es para contarles sobre la dinámica musical de esta semana. Las bandas que fueron elegidas por los vocalistas, formadas en gran parte por el azar, deben de interpretar éxitos de otros géneros de la música latina. Desde el reggaetón, pasando por el pop hasta el vallenato y la bachata, en este episodio escucharemos canciones que poco tienen que ver una con la otra, pero que todos hemos cantado alguna vez en el karaoke con una cerveza en la mano y la voz menos desafinada que tengamos. Las rolas de esta semana incluyen La Bebé de John Lucas y Peso Pluma, Oye mi amor de Maná, Fruta fresca de Carlos Vives, Cuando calienta el sol de Luis Miguel, Amor a la mexicana de Thalía, entre otros temas que han liderado las listas de popularidad. Y así, crear algo que quizá podríamos denominar regional latinoamericano, porque es claro que México ha sido líder en exportar sus productos culturales hacia toda la región. La música ranchera como Los Tigres del Norte se escucha en todo el continente. ¿Quién no se sabe La Puerta Negra? E igual con el rock. ¿A poco no se escucha Maná en Perú? Ni se diga con el Chavo del Ocho o las telenovelas. Pero no es así, aunque debería, con canciones que se han convertido en himnos en países como Venezuela o Colombia, que acá no son populares, y eso
ponen aprietos a nuestros participantes. Y porque nos encanta el reto de darle gusto a todo el continente, este episodio es una manera de homenajear a los himnos que con tanto talento otros países nos han regalado. Intrigado de qué va a pasar, sobre todo porque este concierto que sigue va a ser de éxitos internacionales, éxitos globales, en donde muchos de estos éxitos, pues algunos son como latinos, como urbanos, entonces la instrumentación que tenemos es más como música regional mexicana, entonces está muy interesante a ver qué experimentos van a hacer para que estas versiones pues suenen bien, ¿no? Como debe ser. En los primeros 3 episodios del Bootcamp de Pase a la Fama, las bandas reconfiguradas en cada concierto por los jueces encendieron el escenario con un repertorio que abarcó desde la nueva ola del regional mexicano de Peso Pluma y Junior H, hasta los clásicos del norteño como los Cardenales de Nuevo León y los Tigres del Norte, sin olvidar íconos como José José y Vicente Fernández. Este episodio fue muy especial porque es la primera vez que los participantes arman su propia banda. Y segunda, porque las canciones son canciones conocidas, digamos, en América Latina, que no necesariamente son del regional mexicano. Más bien no son del regional mexicano. ¿Lograrán los participantes sorprender a los jueces con propuestas innovadoras en el cuarto concierto? Es todo o nada. Y dependen en gran parte del liderazgo de él o la vocalista. Pamela Calzadilla fue elegida por los jueces como vocalista. A su vez, ella escogió a Ramón en el bajo, Leo en la guitarra, Jordi en el sax y Andy tocando la batería. Y juntos forman una banda tan única como su nombre, los del Anexo. A ellos les tocó reversionar una canción mítica en Colombia, Fruta Fresca de Carlos Vives. Esta delicia de rolita fusiona el pop y el vallenato y se convirtió en el primer número 1 de Vives en la lista Billboard Hot Latin Songs. Recibió 3 nominaciones al Grammy Latino. Digamos que no es la rola más underground, pero bueno, eso no significa que a todos les suene. No, la canción es la primera vez que la escucho, no la conocía. Otro reto más. Honestamente sí no tenía mucha idea de qué género era, pero me basé en los más fuertes que bueno, al menos yo considero los más fuertes de aquí, musicalmente. Entonces yo dije que con ellos podría hacer muchas cosas padrísimas con esta canción. Aquí Saída Maya, parte de Hype Latinoamérica, disquera que lanzará el disco de la banda ganadora del programa. Está interesante pues ver cómo van aprendiendo ellas a trabajar en equipo, con equipos que no conocen, con gente que no conocen, cómo se adaptan. Creo que eso también termina siendo un factor para que vayan avanzando etapa con etapa, ¿no? También como esta flexibilidad que los participantes tengan de ajustarse a cualquier circunstancia, a cualquier canción. Así sea una canción que, no sé, puede que algún participante le toque una canción que no le guste. Y esto hace del reto algo mucho más entretenido. Pamela se guió por el talento de sus músicos y no tanto por la química o el compañerismo. Aquí Andy Mora, su baterista. Pues esta vez nos sorprendieron con que los cantantes iban a ser los líderes de las bandas y a mí me tocó que Pamela me eligiera. Ya lo había comentado, se me hizo muy muy raro que lo hiciera porque pues, casi no platicábamos, casi no socializábamos, pero pues la verdad muy padre porque sí fue una banda sorprendente. No había trabajado con ninguno de ellos, entonces ha sido conocerlos, hablarles un poquito más y trabajar muy cool con ellas también. Ella tiene 27 años y sin miedo le entra a reinterpretar este clasicazo. Fruta Fresca es una canción muy como salsa, así. Entonces le estamos haciendo norteño. Ahí vamos con el arreglo, no está siendo nada fácil hacer el arreglo, cambiarlo de género. Ahí vamos, pero está sonando bastante bien y yo creo que vamos a lograr algo muy, muy bueno. Es casi un reto más entre tantos que ha vivido. O sea, mis papás me dijeron, ¿quieres música? Va, te inscribimos. Pero pues también vas a ir a la escuela. Entonces yo inicié a los 9 años a estudiar música, pero casi a los pocos años y medio, así, ya inicié en una escuela, así formalmente. Entonces era una locura porque yo a los 10 años pues ya me empezaba a desvelar. O sea, ya era así de que la escuela normal en la mañana, ¿no? Párate a las 6, 7, que pase el transporte, sales a las 2, pasan por ti y ya de ahí te llevan a la de música y sales a las 9, llegas a las 10 y pues ya hacer tareas, ¿no? Entonces era muy cansado, pero yo nunca, o sea, no era, es que yo ni lo veía cansado, ¿sabes? Yo era feliz. Leo en la guitarra tampoco conocía el emblemático tema
y al igual que sus compañeras estaba un poco perdido con el género. Yo personalmente no conocía la canción, jamás había escuchado de ella y la neta me está costando un poco conectar con la canción porque no, o sea, ¿cómo decirlo? Es como que muy fiesta, ¿no? En su género, es como salsa, se escucha mucho ahí el ambiente del país de origen y como tenemos que cambiar el norteño, se tiene que sentir el saborcito y sí me gusta el feeling que le estamos dando. Pero sí estoy batallando personalmente para conectar con la canción. No es tarea fácil cuando 3 de los integrantes de una banda de 5 personas no conocen la canción que les tocó versionar. Pero también hubo otro problema que enfrentaron los participantes en este episodio: tener que economizar la escasez. De 8 bandas nuevas que se armaron, en solo 6 había bateristas, así que los vocalistas que tuvieron la suerte de elegir primero corrieron a asegurarse de tener a alguien que les ayudara con esta importantísima labor. Johnny, con tan solo 18 años, escogió a su amigo como primer integrante en la banda Los Roqueños. Primero elegir a mi amigo con el que vine aquí, mi compa Juan. Y pues la siguiente dinámica fue agarrar una batería porque pues ya no había muchas pues. Y pues agarré a mi amiga Cintia. Y ya después pues agarré un quinto. Yo pues agarré a mi amigo Fadul y pues como ya había trabajado con él pues sé que tocaba bien padre. Y pues a él lo agarré después. Al último eligieron a Alexis. A los roqueños les tocó interpretar una que obviamente sí conocían: Cuando calienta el sol, de Luis Miguel. Aquí Cintia. La canción de Cuando calienta el sol decidí yo hacerla en reggae. Pues le pasé la idea a mis compañeros y me dijo que sí. Y ya le echamos y la neta sí se escucha bien chingón. Se escucha muy bien. Y ya le metemos el reggae y luego cambia norteña. Para que siga pues en el regional mexicano, pero con un toque. También le vamos a meter un solo de guitarra eléctrica y meterle el tiempo original, el ritmo original. Entonces va a ser a 3 tiempos esta canción de Cuando calienta el sol. La experimentación y la audacia de los participantes es clave en este proceso. Deben sorprender a los jueces con su creatividad y su capacidad de asombro, y evitar a toda costa caer en ese limbo que provoca incertidumbre y hasta terror: la zona de riesgo. Anderson de Tijuana viene de estar en la zona de riesgo el episodio anterior, pero le dieron la oportunidad de regresar al bootcamp con la promesa de mejorar o irse. En este concierto le toca una canción de reggaetón junto a su nueva banda, La Pandilla. Esta vez nos tocó la canción que se llama La Bebé, de Peso Pluma. Aún conociendo su canción, decidió hacer una combinación un tanto rara que a todos nos dejó intrigados. Sí, cuando mi compa Anderson le tocó escoger, me escogió a mí primero, pues. De primero, eligió la tuba de Carlos Carranza. Después completó su banda con Oscar en el acordeón y Richie dobleteando de nuevo la chorcheta. La verdad es que no tengo ni idea cómo es que mi compañero llegó a esta instrumentación. No sé si fue por feeling o por mero instinto de que, pues ya agarré una tuba, pues a lo mejor me agarro una charcheta también. La verdad no sé qué pasaba por su cabeza. Y por último, Isaías en el bajo. Sí, al principio cuando escuché que metió tuba y después dijo bajo, me quedé así así sorprendido de que qué vamos a hacer aquí. Como ustedes saben, en un conjunto como este, normalmente la tuba es un instrumento de acompañamiento de ritmo. Haz de cuenta un bajo, pero de viento. Tener ambos, el bajo y la tuba, es no solo arriesgado, sino también muy atípico. Está un poco rara la combinación porque son bajo, tuba. Y yo nunca he tocado en un grupo que tenga bajo, tuba al mismo tiempo, pues. Pero Anderson y su pandilla no están solos. En Pase la Fama trabajan con productores musicales profesionales y a la cabeza está José Ignacio Martínez. El bajo y la tuba, que hay que encontrarles espacio a ambos en el arreglo para ver cómo van a poder estar conviviendo dos instrumentos que en teoría hacen la misma función. Hay que ver, ahí estamos ya trabajándole con los productores a ver hacia dónde agarra, pero yo creo que hay muchas cosas muy rescatables que no se han hecho en el género, que son raras,
pero en este caso siempre dicen que lo raro es pariente de lo feo, pero creo que aquí no. La creatividad en Pase a la Fama no solo brilla en las propuestas musicales de cada concierto, sino también tras bambalinas, donde el equipo de vestuario se esmera en reinventar la imagen de los músicos, diseñando conceptos estéticos que deslumbren a los jueces y complementen cada actuación con un impacto visual impecable. Mi nombre es Felipe Criado, mucha gente me conoce como Pony, es como mi seudónimo de hace mucho tiempo. Soy de Chile, vivo en México hace 4 años y soy el diseñador de vestuario del show. Pony ha forjado su carrera principalmente en el departamento de vestuario de series y películas. Pase a la Fama es su primer reality show como diseñador de vestuario. Básicamente lo que estamos haciendo es conocer a los chicos, llevarlos en el día a día con su vestuario y para los días de show hacemos un diseño que tiene que ver con lo que están cantando y también con la personalidad de cada uno. Pero acá es realmente potenciar y descubrir lo que hay debajo, las segundas capas de los cantantes o de los músicos. Porque también eso hemos visto mucho, que es muy interesante que hay como varias capas, digamos, de identidad. Entonces tú aprendiste que pues, tienes un look más de rancho, por decirlo así, o más vaquero, y que luego se van despojando un poco de ese tabú de la bota, del skinny, de cosas, para dejarse jugar y descubrir. En un abrir y cerrar de ojos, numerosos participantes de la serie han abrazado las propuestas de vestuario, atreviéndose a salir de lo más obvio al comprender que una verdadera estrella musical debe destacar entre la multitud. Nunca caer en ser un mortal más, y que un atuendo impactante puede potenciar su presencia en el escenario. O sea, la ropa te puede empoderar, o sea, es muy loco, es muy cliché también, pero sí creo que, pues sí cambia. O sea, mi formación es actuación, yo soy actor de formación. Entonces entiendo el vestuario desde ese punto, de cómo una cosa, un vestido o una cola o una bota va a hacer que camines distinto, que te muevas distinto y va a permitir como espectro de movimiento o de emociones también. Y así, con la simbiosis entre los participantes y el vestuarista, pero sobre todo teniendo en cuenta la canción que van a interpretar, comienza la magia. Una canción de Thalía que cuando ella se presentó tenía unas guitarras en los senos, digamos. Entonces yo busqué esa referencia y dije, ay, ¿cómo llevo Thalía? Estos chicos además son tumbados, está raro. Entonces encontré como una referencia de un neocholo con una estampa en una playera y dije, quiero estampar esas guitarras en la parte de acá, del pecho, digamos, que haga referencia a Thalía, pero que no sea Thalía. Porque en este 7º episodio todo se trata sobre la reinterpretación de lo más icónico de nuestra música. La banda Los Cachitos Pulgosos escogió su nombre por una clara referencia al perrito de Thalía en su telenovela Marimar. Ellos, bajo la voz y liderazgo de Raki, llevaron el clásico de la diva de las telenovelas, Amor a la Mexicana, a otros ritmos, con una puesta en escena innovadora. Yo la verdad cuando nos entregaron vi el shortzote y dije, wow, nunca en mi vida he usado un short tan grande. Ni cuando mis papás me daban un short decía, ahí te va a quedar para que en 10 años te quede, en 3 años. O sea, sí me sentí literal. Pero no, la verdad me gustó mucho ya con todo el outfit completo, con sombrero, con el collar que traía. La playera también que significa por lo de Thalía, un homenaje, entonces me sentí muy orgulloso. Aunque algo exótico, nunca había vestido así, pero me gustó, la verdad me gustó. El look de esta presentación me recuerda mucho al video de Thalía, pero somos así como cholillos. Estamos muy guapos, la verdad. Me gustó mucho el outfit de mi compa Agus, así con sus botas aguadas, su chalequito. El de Raki también estaba bien perrón con sus guantes. Y pues a mí me pusieron así como más cholo suelto, como una playera bien guanga. Me encantó. Y la corbatita, no, 10 de 10. Pero sabemos que todo se reduce al momento en que tocan en vivo frente a los 3 jueces. En el 4º concierto de Pase a la Fama, los participantes se encuentran con una sorpresa en el escenario. Gabito Ballesteros. Con su voz cruda y su talento innato, ha llevado al alma del regional mexicano a nuevas alturas con un estilo que fusiona tradición y modernidad. Su carisma y sus letras auténticas lo han convertido en un ícono de la nueva generación. Recuerden que tiene solo 25 años y comenzó a los 9 en una banda de mariachi infantil. Aquí de nuevo, Saíd Amaya. Creo que también el hecho de tener a los invitados también va a ser como una motivación extra también para
para todos los participantes, o sea, como esta motivación de güey, en este show pude conocer a tal persona que yo admiro, que me gustan ciertos aspectos de su carrera. Si yo fuera miembro de cualquiera de las bandas de hoy, estaría temblando ante la presencia de Gabito Ballesteros. Pero Raki, quien acababa de cantar Amor a la Mexicana con el atuendo neocholo que nos comentó Pony hace un momento, se veía más tranquilo. Fue una sorpresa literal para mí verlo, porque todos pensaban que iba a ser una mujer, pero yo les dije, no, yo creo que va a ser otro tumbado, otro así. Están llegando muchos fuertes. Y me sentí muy feliz, y aparte me gusta mucho que él es muy versátil. En su grupo tiene banda, norteño, sierreño, toca bachata. Frente a los 3 jueces y Gabito Ballesteros se presentaron 8 bandas. La Pandilla, De Norte a Sur, Los Roqueños, Los Cachitos Pulgosos, Puño de Diamantes, La Quinta, El Camino y Los del Anexo. Todos tienen que dar en el clavo para reinterpretar canciones que no tienen nada que ver con el género que están acostumbrados a tocar. Además, algunos decidieron complicarla aún más con 2 instrumentos de ritmo, convertir clásicos pop en reggae o no conocer la rola que debían tocar. La cosa no está fácil. Sí se sienten ya más los nervios, más la presión. No sé si tenga algo que ver, me habían dicho que tiene algo que ver como el estrés, el cansancio y todo eso, los cambios climáticos que realmente ahorita ya me están afectando, pero pues ando con toda la buena actitud, ando tranquila y pues que pase lo que tenga que pasar, pero voy a dar todo de mí en el escenario. Los del Anexo se rifaron al tocar Fruta Fresca de Carlos Vives, una canción que es como un himno para los hermanos colombianos, pero que ellos no conocían. Los jueces notaron que a Pamela se le fueron un par de notas desafinadas. Además sintieron que Andy se quedó atrás en la batería un par de veces. Pues fue eso, de las desafinaciones. Horacio dijo que le sorprendió mucho el hecho de que soy una chica que tiene la voz afinada y que esta vez como que lo decepcioné prácticamente. Ellos no saben que estoy enferma. Hace rato igual no le di mucho la voz, ni quise vocalizar tanto para dar todo en el escenario y pues no esperar el resultado que yo quería, pues sí agüita un poco. No sé si vayamos a estar en riesgo. Me pone un poco nerviosa eso. Por otro lado, la Pandilla debe tocar una rola de Peso Pluma frente a Gabito Ballesteros, un amigazo y cercano colaborador del artista. Me preocupa. Me preocupa, maestro. ¿Qué van a hacer con esta canción? Es La Bebé, que es una canción reggaetón originalmente. Y Anderson estaba visiblemente nervioso. Al presentar a la banda lo hizo como La Pantera, en vez de La Pandilla. Imagínense. Y no solo eso. Me costó aprenderme la letra, batallé, no sé por qué, era un pedacito que no pasaba de ahí. Era un pedacito, ya me había aprendido la mayoría. Y los músicos igual como que tocábamos, pero no salía, no sé por qué. Aparte tenían tuba y bajo, digamos que las probabilidades estaban en su contra y los comentarios de los jueces fueron contradictorios. Como que sí, como que no, pero luego sí. Adriel Favela me dijo ahí un comentario sobre el bajo, de que pues en lugar de chicotear el bajo eléctrico normal, él hubiera preferido mejor que yo metiera el bajo loche, que tiene otro sonido a la hora de chicotearlo, y pues es un comentario muy importante que pues en su momento yo también lo pensé, pero pues como le metí otras cosas, como que pues ya no se me dio. Yo me había imaginado una combinación chida, o sea, muy chida, conforme a mi creatividad, pero salió algo mucho mejor que no lo esperábamos y le gustó a los jueces porque fue único. Casi no se escucha este género, pues. Y fue algo muy bonito y nos enseñó muchas cosas ese nuevo género. Pues en base a mi percepción de toda la banda y los comentarios que recibimos, fueron comentarios sumamente buenos, que la verdad siento que nadie del equipo se esperaba esos comentarios, porque pues es una combinación media rara, exótica. Y bueno, aunque queden un poco más confiados, todo es incierto al momento de la eliminación. Con los comentarios que nos dieron me siento, no voy a decir seguro ni confiado, pero sí me siento un poquito más relajado. Entonces quiero creer que nos vamos a seguir viendo más ratito. Estoy en 87.5% seguro de que nos vamos a seguir viendo. Es una estimación tan precisa que nos dio algo de risa, pero digamos que no fue del todo desatinada. Hay todavía un 12.5% que lo hacen dudar. Esta semana, 3 bandas cayeron en la zona de riesgo.
Los Roqueños, liderada por Johnny, quienes tocaron Cuando Calienta el Sol. También La Pandilla, bajo la dirección de Anderson, que tocaron La Bebé. Y por último, los del Anexo, con Pamela al frente interpretando Fruta Fresca. Y aunque los tres grupos lo dieron todo y se rifaron con versiones locochonas de canciones tan importantes, sabemos bien que no todos se pueden quedar. De los vocalistas, Johnny abandona la competencia. Su interpretación de Cuando Calienta el Sol de Luis Miguel no convenció a los jueces, quienes le dieron otra oportunidad a las voces roncas y diferentes de Pamela y Anderson. Además de Johnny, también les tendremos que decir adiós a Andy Mora, una talentosísima baterista que lleva desvelándose ensayando desde los 8 años, y a nuestro querido Leo Ramos, guitarrista de los del Anexo. Yo, independientemente de lo que haya pasado, agradezco esta oportunidad de haber estado aquí. Agradezco la oportunidad de haber conocido productores tan increíbles que me enseñaron música. Y no me voy solo. Me voy con todos los contactos de todos. Ya los apunté en un cuaderno. Por el lado de La Pandilla, Isaías Juárez del bajo no logró sorprender ni impresionar a los jueces, incluido Gabito Ballesteros. Les deseo pues mucha suerte en todo lo que sigue y que pues si les toca irse, que no se agüiten, porque pues es una experiencia bonita que pues como lo van diciendo, no todos tienen esa oportunidad de llegar hasta acá y tener esa experiencia tan hermosa, la verdad. En esta ocasión, solo 4 participantes abandonan la competencia, que se torna cada vez más reñida, mientras los concursantes comienzan a murmurar predicciones sobre quiénes seguirán brillando. Hemos platicado entre todos los participantes que hay mucho talento, ya no se trata tanto de que alguien la riegue o que alguien no traiga talento, porque ya los que estamos aquí creo que ya somos los mejores. Veo muy poderoso también a mi compa Jerry, tiene una voz única, muy, muy bonita, muy alegre. Entonces también a él y a una mujer también en especial que es mi amiga Jessie. Somos los 3 que siento que andamos fuertes. Ya veremos si las suposiciones de Raki son ciertas, cercanas o plenamente irreales. Lo único que es 100% seguro es que cada vez hay menos integrantes, que los que quedan son mejores y que todos están cada vez más nerviosos. Lo demás lo dejamos al destino. Yo soy Julio Orozco y acá nos vemos la próxima semana para comentar otro episodio de Pase a la Fama.